Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me agrada mucho saludarles el día de hoy. La temática que vamos a desarrollar para, para esta ocasión, bueno, es muy interesante. No quiero de pronto tocar esta temática utilizando la misma metodología, ¿no? que utilizamos normalmente, y es desarrollando los conceptos, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más dinámica, un poco más práctica, ¿sí? Para que ustedes puedan interpretar algunas cositas. Y la intención es desarrollar algo, un aprendizaje un poquito más constructivo por parte de ustedes, y que no sea de pronto tanto yo el que les ponga los conceptos, les diga esto es así, esto es asado y así, así, asado. No. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de aprender de forma constructiva, se necesitan unas directrices, se necesitan unas ideas previas claras para que el estudiante pueda de alguna manera ir desarrollando, ¿no? Su imaginación, utilizando su imaginación, e ir construyendo poquito a poco, con las bases obviamente que el docente le proporciona. Entonces yo voy a darles algunas ideas de lo que vamos a desarrollar, y posteriormente les voy mostrando cuál es la experiencia que vamos a realizar el día de hoy, que está directamente relacionada con la temática, y tiene que ver con el transporte de nutrientes en las células. Entonces, cuando nosotros hablamos de transporte de nutrientes en las células, es necesario hablar de dos tipos de transporte. De pronto ustedes en algún momento por allá por sexto grado, en octavo, de pronto se alcanzó a trabajar, o en séptimo se alcanza a trabajar también, a tocar ahí este temita, y son los dos tipos de transporte que utilizan las células para poder obtener los nutrientes necesarios a través obviamente de la membrana, ¿sí? Porque es la membrana en sí el lugar a través del cual se permiten, o de la cual se permite el paso de las sustancias de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Eso es básicamente lo que ya sabemos nosotros, tanto así que el hilo conductor que llevamos nosotros es primero aprender de dónde venimos nosotros, las células, que es la unidad fundamental, que es lo que estábamos viendo no hace mucho, y cómo está conformada, estructurada, caracterizada la célula. Y ya posteriormente saber qué mecanismos utiliza ella para reproducirse, para alimentarse, para nutrirse, bueno, en fin. O sea, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca o hacer un ejemplo de cómo se transportan los nutrientes en las células. Entonces, hablamos básicamente de dos tipos de nutrientes. Perdón. Hablamos de dos tipos de transporte, básicamente, que es el transporte activo y el transporte pasivo. No quiero ahondar tanto en cómo se lleva a cabo el transporte pasivo, cómo se lleva a cabo el transporte activo, cuántos tipos de transporte activo hay, cuáles son. No, no, no. Ustedes después van a ir consultando algunas cositas, porque necesito que ustedes consulten algunas cosas y se vayan apropiando. Obviamente van teniendo la idea, el profesor nos explicó esto, nos dijo esto, entonces esto quiere decir que esto es así, 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 así. Entonces te voy a dar una idea general de lo que es transporte activo y transporte pasivo. Cuando a ti te hablan de algo activo, es algo que está aquí generando energía, ¿cierto? Eso es algo activo, algo que está gastando energía. Algo que está pasivo, algo que no está gastando energía. Quieto, ¿cierto? Te voy a poner un ejemplo de pronto. Un ejemplo por ahí, cuando están las mañanas muy lluviosas, para temporada de lluvia, que están las mañanas lluviosas, uno se levanta y no, tú no quieres bañarte, no quieres ir al colegio, no quieres ir al trabajo, mejor dicho, es muy complicado. De hecho, cuando vas saliendo, tú vas con una pasividad, tanto que cuando te vas a meter al baño, si vas para el colegio, tu mamá, bueno, algunos todos los días de la vida, pero en esta época más aún. Obviamente la temperatura en esos momentos, y si fue una mañana lluviosa donde toda la noche llovió,
en la mañana tú te quieres levantar. Es decir, estás demasiado pasivo y tu gasto de energía es mínimo, muy mínimo. Nada más estás gastando energía con respirar, porque hay gasto de energía allí. Pero cuando tú estás haciendo un ejemplo de educación física, estás corriendo, estás jugando, estás a pleno sol, caminando, el gasto de energía aumenta, ¿cierto? Hay un gasto enorme de energía. Entonces, estás en un momento pasivo, cuando no quieres hacer nada, cuando están tus moléculas, las moléculas de tu cuerpo están quietas, estáticas, y estás activado cuando las moléculas de tu cuerpo están, ¿qué? Moviéndose constantemente. Entonces, con la célula pasa lo mismo. Ellas o gastan energía a la hora de transportar sus nutrientes o no gastan energía. Entonces, cuando gastan energía, deduce qué tipo de transporte es, cuando están gastando energía. Y cuando no gastan energía, qué tipo de transporte es. Entonces, es como un jueguito ahí más o menos de palabras. Otro ejemplo también, de pronto un poco más acorde con la situación, es por ejemplo cuando tú estás en un río. Este es más claro todavía. Cuando tú estás en un río, resulta que el río viene de arriba hacia abajo, ¿cierto? La corriente más bien viene de arriba hacia abajo, tú estás en la parte de abajo del río y a ti te dicen, bueno, mira, vamos hacia allá a nadar hacia arriba. Si tú vas a nadar hacia arriba, vas a ir en contra de ¿qué? De la corriente. Alguien dice, hey, no vayas a nadar en contra de la corriente porque vas a gastar, mejor te cansas. Tú para llegar allá te cansas, a menos que seas un nadador, mejor dicho, experto, y ni así. Entonces te vas a cansar a mitad del camino, ¿por qué? Porque vas en contra de la corriente. Pero si estás ahí arriba, de donde viene la corriente, y quieres llegar a la parte de abajo, ¿qué necesitas? No necesitas ni siquiera nadar. Te dejas venir, ¿cierto? Vas a favor de la corriente. Eso pasa también con los tipos de transporte, tanto el transporte activo como el transporte pasivo. Entonces después ustedes van a ver cómo así que en contra de la corriente, a favor de la corriente, ya después se van a ir dando cuenta. A continuación, vamos a ver una explicación breve, sencillita, de qué es lo que ocurre con este tipo de este tema en cuanto al transporte en las células. Ok, bueno, para hoy chicos vamos a desarrollar una experiencia que normalmente pues se hace en laboratorio, pero no, es una experiencia casera muy sencilla de hacer, a través de la cual podemos de pronto analizar un poco cómo se lleva a cabo el transporte de nutrientes en las células. Ya decíamos ahorita que transporte activo y transporte pasivo, decíamos ahí como que una breve introducción acerca de esa temática. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es sencillo. Lo voy a mostrar cuáles son los implementos que tenemos para hoy y posteriormente procedemos a realizarlo a la ejecución, para que ustedes vean y observen qué es lo que ocurre. Ya después más adelante vamos sacando una mínima conclusión y ustedes van a terminar de sacar las conclusiones en cuanto a esta temática. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos dos tacitas, ¿cierto? Dos recipientes. En cada recipiente tenemos cierta cantidad de agua, miren, cierta cantidad de agua, la misma cantidad de agua para las dos. Agua, el agua no está alterada, es decir, no tiene absolutamente ninguna otra sustancia. Entonces miren, más o menos les voy a mostrar acá, ahí está la misma cantidad, tiene la misma cantidad. Tenemos dos papas de cocina, mírenla, dos papas de cocina, una cruda, esta está cruda y esta papa está cocida sin sal, sin nada, es simplemente con agua, cocida simplemente, y esta está cruda. Tenemos aquí una cucharita, tenemos un cuchillito, ahora vamos a ver para qué, y tenemos en este recipiente una cierta cantidad de sal. Esto es sal de cocina, cloruro de sodio. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo siguiente, dame un segundito por aquí, vamos a hacer una incisión en cada una de las papas. Vamos a hacer una pequeña incisión, bueno, pequeña, vamos a partirla por la mitad, ¿cierto? Sencillo, vamos a partirla por la mitad. Miren ustedes lo que hicimos. Este pedacito no nos va a servir, lo colocamos por acá. Este nos va a servir, lo vamos a colocar aquí en el recipiente. Está perfecto, quedó perfecto el corte. Miren ustedes el corte. Esta es la papa que está cruda, no está cocida.
Y con la papa cocida vamos a hacer lo mismo. Le vamos a hacer un corte. Vamos a hacerle un cortecito acá. Le hacemos un corte. Esta parte no nos va a servir, la desechamos. Probamos a ver si está bien el corte de tamaño. Mire, si nos va a servir y no se nos va a dañar está perfecto, perfecta. Entonces, miren ustedes, hicimos dos cortes perfectos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los recipientes con agua. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? A la papa cocida le vamos a hacer una pequeña incisión, un agujerito. Vamos a hacer un agujero en todo el centro. Hacerle un agujero en el centro. Yo creo que ahí es suficiente. Miren el agujero que hicimos. Limpiamos allí. Ahí está el agujero. Lo mismo vamos a hacer con la papa que está cocida, ¿cierto? Hacemos el agujerito. Pequeño agujero. Ahí están. Tenemos los dos agujeros, miren. Uno, dos agujeros. Y posteriormente a cada uno de las muestras le vamos a agregar cierta cantidad de sal. Vamos a limpiar aquí la cucharita para que no nos vaya a dañar el proceso. Limpiamos aquí para no dañar el proceso. Vamos a tomar sal, vamos a agregarle pues casi la misma cantidad a cada una de ellas. Entonces agregamos aquí sal, vamos a agregarle 2 cucharitas. 2 cucharitas de sal. Lo mismo vamos a hacer con la papa cocida. Una. Dos cucharadas de sal. Ahí están. Así que uniforme. Vamos a echarle un poquitico más a esta. Un poquitico más que el agujero de esta fue más pequeño. Le echamos un poquito más. Listo. Entonces miren. Ahí están. Observen. ¿Cierto? Ahí está. Sal. Los dos agujeritos. Procedemos a introducirlo en el recipiente. Y ahí lo vamos a dejar por unos minuticos. Ahorita yo voy a tomar la cámara. Ahorita voy a tomar la cámara. La voy a acercar en un rato, en unos minuticos, a ver qué vamos a observar. Antes de coloco aquí la camarita un poquito para que me vean, para hablar un poco con ustedes acerca de lo que va a ocurrir. Miren, voy a tener las manos arriba, no voy a creer que es que voy a... El profesor va a hacer un truco ahí, pues ya no, vamos a dejarlo ahí así, mejor así, para que vean que no estoy haciendo ningún truco. Bien, miren, yo les decía ahorita que la célula utiliza dos tipos de transporte, de mecanismos de transporte, ¿cierto? Está el transporte activo y el transporte pasivo. En cada uno de ellos pues hay unas condiciones, hay unas características en cuanto a la célula, en cuanto al medio interno de la célula y el medio externo de la célula. Yo les decía ahorita que uno de esos tipos de transporte es el transporte activo y el otro tipo de transporte es el transporte pasivo. Entonces, decíamos que cuando hablamos de transporte activo, ahí debe haber algo que tenga que ver con energía, ¿cierto? Es lo que se nos ocurre a nosotros, activo. Como cuando tú enciendes un foco, ¿cierto? Se activa algo y si se enciende es porque hay energía ahí. Y pasivo, pues obviamente es algo quieto, tranquilo, donde no se gasta nada, donde no hay energía, mucho gasto de energía. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí nos va a dar una idea de uno de los tipos de transportes
que realiza la célula, y es en cuanto a la ósmosis. Ustedes han escuchado hablar de la ósmosis, ¿cierto? La ósmosis es un tipo de transporte. No les voy a decir en qué consiste todavía, porque ustedes van a sacar la conclusión ahorita. Ahorita vamos a dar la conclusión de qué es lo que ocurre con la ósmosis. Ya ahí, mire, mira que he tenido las manos quietas, no he hecho nada. Ahí están los dos recipientes actuando. Lo que vamos a analizar ahorita es algo muy interesante que ocurre con nuestras células. Ocurre con nuestras células diariamente, constantemente ocurre con nuestras células, y es el transporte mediante la ósmosis, que es un tipo de transporte. Más adelante yo le voy a colocar un tallercito, una actividad que tiene que ver con esta temática y con otras preguntitas más relacionadas con el transporte activo y el transporte pasivo de la célula. Aquí hay algunos conceptos o algunos términos que ustedes deben ir interpretando, lo que es gradiente de concentración. Por ejemplo, concentración. Yo les pregunto a ustedes, chicos, cuando ustedes le hablan de concentración, ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿Qué idea se le viene a la mente cuando le hablan de concentración? A ver, les escucho telepáticamente. Bueno, eso es una idea de concentración. Lo que piensas tú, de pronto no tanto lo que piensas tú, pero todos pues tienen una idea. Cuando nosotros hablamos de concentración, hablamos de medición, de cantidad, ¿cierto? Cantidad de algo. Concentración es cantidad de algo. Es como cuando a ti te hablan, bueno, necesito que estés concentrado con la clase, que estés concentrado. Es decir, qué tanto debes aportar con tu sentido, qué cantidad tus sentidos deben estar lúcidos, prestos para atender la cantidad. Por eso es muy concentrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de concentración, estamos hablando de una proporción, de una medida, de la medida de algo, ¿cierto? Eso es un término que se ve mucho en el tema de transporte activo y transporte pasivo. Lo que es concentración. En química analítica, un tipo de química, se habla mucho de concentración, de proporción. De hecho, en la química analítica es una de las químicas más interesantes, se utiliza mucho en los laboratorios. Pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando tú vas al médico, y resulta que por X o Y razón te mandan unos análisis, un análisis de sangre, un análisis de orina. Un ejemplo, bueno, tienes que traer una muestra de sangre y una muestra de orina. Vamos a tomar unas muestras. Entonces tú llegas un día en ayuno. ¿Por qué por lo general te piden que este tipo de análisis sea en ayuno? Porque ahí es donde aumenta más en la sangre y en la orina la concentración de ciertas sustancias, de ciertas sales, minerales y una cantidad de cosas ahí, ¿cierto? Entonces tú vas, te hacen tu muestra, y resulta que en el laboratorio apelan a un tipo de química que es la química analítica, análisis. Hacen un análisis exhaustivo de las concentraciones de sustancias que hay tanto en la sangre como en la orina. Entonces después cuando te dan los resultados, tú los has visto por ahí y casi nadie los entiende, ¿cierto? Mucho, ay, ¿qué será esto? Ándale, pero mira lo que dice aquí, que tengo no sé cuánto de concentración de sodio. Ay, me voy a... Bueno, no, a veces uno se alarma porque de pronto, entonces, para eso tienes que pedir una cita, vas a donde el doctor que te lea los análisis y él te dice, bueno, no, usted afortunadamente no se preocupe, no le quedan 4 días de vida, le quedan 7, no mentira, eso es otra cosa. Entonces, ya tú con base a eso tienes una idea. ¿Qué encuentras tú de pronto en los resultados? Te dicen eritrocitos, por ejemplo, tanta cantidad de tantos que deben haber. Un ejemplo. Por ejemplo, carbohidratos, proteínas, tanta cantidad encontramos de tanta cantidad que debe haber. Hemoglobina, por ejemplo, en la sangre, hemoglobina. Está en de tanto que debe haber, tiene que estar en una concentración del 13% aproximadamente, que es lo normal de la hemoglobina. Entonces, ya tú más o menos con eso te vas guiando, ¿no? Que la tengo en 9, está muy bajita, ya te están viendo la concentración de algo, ¿cierto? Eso es concentración. Y
la célula, para que a la célula entren y salgan, porque a la célula entran y salen sustancias, es necesario que la célula transporte, ¿cierto? Esa sustancia. Algunas sustancias están más afuera de la célula que dentro, y hay otras que están más dentro de la célula que fuera. ¿Qué es lo que quiere buscar la célula siempre con esto? Que haya un equilibrio, ¿cierto? Que haya un equilibrio. Entonces, cuando la célula va buscando ese equilibrio, la célula está que estable. Por ejemplo, si a una célula, te voy a poner un ejemplo que tiene un poco que ver con esto que estamos haciendo allí. Si a la célula entra mucha sal, les pregunto yo, por ahí yo les voy a dar una idea. Medio isotónico, hipertónico, hipotónico, ¿cierto? Esos medios, profesor, ¿con qué se come? No me van a decir con qué se come, porque ya ustedes eso lo debieron haber visto por allá en sexto grado y siempre lo repiten los profesores, los docentes de biología en algún momento lo repiten. Entonces, hablan de esos medios isotónico, hipertónico, hipotónico, que tiene que ver con esto, entonces ahí entramos en otra parte, que es soluto y solvente. Es un tema obligado en biología y en química también cuando se habla de soluciones. Cuando se habla de soluciones, ustedes ya ahorita conmigo en química van a ver algo con respecto a eso. Cuando se habla de soluciones se habla de soluto y solvente. ¿Qué es el soluto? ¿Qué es el solvente? Miren para ver qué idea tienen ustedes. Para ustedes, ¿qué es el soluto? Y entonces, ¿qué es el solvente? Pues sí, el soluto es una sustancia que por lo general es sólida, pero también puede ser líquida. También el soluto en algún momento puede ser líquido, pero es la sustancia que se disuelve en el solvente. ¿Qué es el solvente? Es la sustancia que disuelve al soluto. Profe, no le entiendo, hábleme en español, porque yo para el inglés soy malo. Bueno, un ejemplo, la sal o el azúcar con el agua, ¿cierto? El agua viene siendo el qué? El solvente. De hecho, el agua se le denomina como el solvente universal. Solvente universal. Y el azúcar en este caso viene siendo que el soluto, ¿cierto? ¿Por qué el soluto? Porque es lo que se va a disolver en el agua. Entonces tú agregas cierta cantidad, obviamente cierta cantidad de azúcar o de sal en un recipiente con agua, revuelves y resulta que se empieza a disolver, ¿cierto? A disolver. Y se forma algo que se llama ¿qué? Una solución. Profe, ¿usted está hablando de química? No, esto está directamente relacionado con este proceso, el proceso de ósmosis también. ¿Por qué te estoy hablando de soluto y de solvente? Porque en la ósmosis es un transporte de una sustancia de un sitio de tanta concentración a un sitio de tanta concentración, de donde hay tanta, no, ay, pero dígame, no, eso lo vas a averiguar tú. Ahora vamos a tener una idea. Ya ahí estoy viendo que la cosa está ya funcionando, estoy hablando y la cosa ya está funcionando. Entonces ya te voy a ir mostrando ahora qué fue lo que ocurrió en el experimento. Tú lo vas a poder observar. De pronto no va a ser muy visible, obviamente, porque no es lo mismo en vivo, pero hacer la luz de pronto falla un poquito. Sin embargo, se logra analizar un poco. Entonces aquí tenemos el recipiente con azúcar, perdón, cocido, con la papa cocida, y el otro recipiente de la papa que está cruda. Voy a quitar por acá, vamos a quitar por aquí y vamos a mostrar, ¿cierto? Vamos a mostrarles aquí. Vamos a mostrarles aquí. Entonces ustedes van a ver, van a observar por aquí este recipiente. Este señor que está aquí es la papa cruda. Papa cruda, lo voy a acercar por ahí la camarita. Esta es la papa cruda. Ahí está el agua alrededor de la papa, ¿cierto? Por fuera. Y la cantidad de sal que agregamos nosotros resulta y pasa que permanece que inalterable. Mírenla cómo se ve blanquita, ¿cierto? Se ve pura todavía. Se ve totalmente pura. ¿Por qué? Porque no se le ha resumido ninguna cantidad de agua, ninguna concentración de agua. De hecho, ella está sequecita. Mírenla. Está seca. Mírenla cómo está. Está sequecita. Esta es la papa
que está cruda. Vamos a dejar esto por aquí. Está sequecita. Pero resulta que nos venimos por acá a la otra señorita, que es la papa que está cruda. Esta es la que estaba cocida, ¿cierto? La papa cocida, cocinada. Y esta es la papa cruda. ¿Qué observan ustedes aquí? Lo que más se puede ver. Miren cómo está completamente mojada. Miren, está mojada. Completamente mojada. Mírenla cómo está mojada. Ahí se logra notar, miren. Se nota, miren. Miren cómo está mojada. Está completamente húmeda. De hecho, si yo la dejo mucho más tiempo, se va a llenar completamente de agua. Todo esto se va a llenar de agua. Entre más tiempo pase, todo esto se va a llenar de agua. Hasta arriba. Pero esta, puedo dejarla 3 días allí que no va a ocurrirle absolutamente nada. Miren cómo está. Miren la diferencia. Miren la diferencia. En comparación con esta señorita, que es la papa cruda. Miren ustedes cómo está completamente húmeda. Miren, está completamente húmeda. Profe, ¿qué ocurrió aquí? Ahí están los dos recipientes. Miren, es más, ahí en esta toma se logra ver. En esta toma se logra ver, ¿cierto? Se ve, mire, hasta en el color. Ahí se logra ver en el color. Bien. Profe, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? Chicos, ¿qué creen ustedes que ocurrió allí? ¿Qué creen ustedes que ocurrió allí? Lo que ustedes van a averiguar, con base no se los voy a decir qué pasó allí. Y se los voy a colocar en la actividad. No crean que se las voy a poner así de fácil. Les voy a poner a averiguar en la actividad qué pasó con esas dos señoritas. ¿Por qué en la papa cocida la sal permaneció inalterable? Miren usted, inalterable. No le pasó, no se le resumió ni una gotita de agua. Está sequecita. Mientras que en la papa cruda, que no se cocinó, está completamente mojada. Y estoy viéndola y se ve pues muy clara. Se ve muy clara. Entonces en la cruda completamente húmeda la sal. Y en la papa cocida completamente seca. Tenían la misma cantidad de agua alrededor. Hicimos el mismo corte, echamos la misma cantidad de agua. Vamos a ver qué ocurrió. Les voy a adelantar un poquito. O mejor no les voy a adelantar nada. Entonces, esperen la actividad, chicos. Espero que les haya gustado la experiencia. Es una experiencia muy sencilla. De pronto no tenemos un laboratorio grande, pero ahí poquito a poquito vamos a ir mostrándoles experiencias. Para ustedes, chicos del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, un saludo muy grande. Muchas bendiciones. Espero que sigan trabajando las actividades, que se entusiasmen con este tipo de clases y que sigamos activos. ¿Oyeron? Sigamos activos. Y estamos para seguir aprendiendo. Esa es la idea. Chaito, bendiciones.